Hace 7000 años, en algún punto de la cordillera Cantábrica, el aire olía a humo y humedad. Dentro de una cueva, la luz del fuego parpadeaba sobre las paredes húmedas y la piedra desnuda. Un grupo de humanos, altos, robustos, silenciosos, compartía el calor de la hoguera mientras afuera el viento del norte azotaba los robles. Nadie imaginaba que uno de ellos, un hombre joven, delgado, de cabello oscuro y ojos sorprendentemente azules, acabaría alterando la historia entera del continente. Su cuerpo, hallado miles de años después en el corazón de León, guardaría un secreto que haría tambalear lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Lo llamaron la Braña 1, pero su ADN contaba una historia que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Durante décadas, los libros de historia y las teorías clásicas sobre Europa habían repetido la misma idea: que los europeos modernos descienden de grupos de piel clara llegados del norte, portadores de una genética continental que se habría ido homogeneizando a lo largo del tiempo. Pero cuando en 2014 un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Copenhague logró extraer y secuenciar el genoma completo de ese antiguo cazador, los resultados fueron desconcertantes. La Braña 1 tenía la piel oscura, casi africana, y ojos azules, y su cabello era negro. Su complexión fuerte y su código genético mostraba una combinación jamás vista hasta entonces. Una mezcla de rasgos que rompía todas las categorías raciales y cronológicas que Europa había construido sobre sí misma. En aquel momento el hallazgo fue considerado un terremoto científico. ¿Cómo era posible que un europeo prehistórico tuviera piel oscura miles de años después de haberse asentado en el continente? ¿Por qué sus ojos eran azules si el gen responsable de ese rasgo, el OK2HRC2, se pensaba que había aparecido mucho más tarde? Las respuestas obligaron a replantear todo el relato de la evolución humana en Europa. Según los análisis de ADN nuclear, la Braña 1 pertenecía a una población de cazadores-recolectores del Mesolítico, antes de la llegada de la agricultura y de los pueblos neolíticos del Oriente Próximo. Su genética era una reliquia de los primeros europeos modernos que se habían adaptado a los bosques húmedos del norte ibérico tras el final de la última glaciación. Y sin embargo, su ADN mostraba que no poseía las variantes genéticas que confieren la piel clara en las poblaciones modernas. Dicho de otro modo, durante miles de años, Europa fue un continente habitado por personas de piel oscura. Solo mucho después, con la llegada de los agricultores del Próximo Oriente y las mezclas posteriores, surgiría la tonalidad clara que hoy asociamos con los europeos. Aquel hombre de la cueva leonesa, cazador curtido, probablemente curtido por el frío y la caza, vivió en un mundo en transición. La vegetación se expandía tras los glaciares, los animales migraban y los humanos aprendían a sobrevivir en comunidades pequeñas, dispersas, dependientes de los ciclos de la naturaleza. Su muerte, ocurrida quizá en un invierno cruel o en una cacería fallida, lo preservó en la penumbra de una cueva helada, sellando un mensaje en su ADN que ningún mito posterior podría borrar. Los europeos no siempre fueron como imaginamos. En el laboratorio, 7 milenios después, ese mensaje comenzó a hablar. Pero el verdadero impacto no estaba en su piel ni en sus ojos, sino en lo que revelaba sobre nuestra identidad como especie. Que la historia humana no es una línea recta, sino una red de mezclas, adaptaciones y misterios que aún nos observan desde la oscuridad de las cuevas. Lo que comenzó como un hallazgo arqueológico se convirtió en una lección profunda sobre lo que somos. Y así, como quienes se adentran en la prehistoria con una linterna tenue, te invito a seguir esta historia paso a paso, explorando cómo un solo genoma hallado en España reescribió el mapa de Europa. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia desentierra las verdades que dormían bajo nuestros pies, suscríbete y acompáñame. Lo que viene a continuación no solo cambiará tu visión del pasado, sino de ti mismo. Durante años, la cueva de la Braña Arintero, perdida entre las montañas húmedas del norte de León, fue solo un hueco más en la piedra caliza, uno de tantos refugios naturales que los pastores y caminantes ignoraban. Nadie podía imaginar que bajo ese suelo, a 1500 metros de altitud, yacía un testimonio tan antiguo como revelador. Fue en 2006 cuando un grupo de espeleólogos descubrió, casi por accidente, 2 esqueletos humanos en su interior. El ambiente era frío, estable, y el agua que goteaba del techo había sellado con calcita los huesos, protegiéndolos de la degradación durante milenios. Aquella casualidad, la temperatura constante, la humedad, la oscuridad, había creado un escenario perfecto para conservar lo que raramente sobrevive al tiempo: el ADN. Cuando los arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CEIS, llegaron, comprendieron de inmediato el valor del hallazgo. Los restos estaban casi completos, articulados en posición anatómica.
Dos hombres jóvenes, cazadores del Mesolítico, probablemente pertenecientes a un pequeño grupo nómada que recorría los valles en busca de caza y frutos. Los llamaron la Braña I y la Braña II. Ambos fueron enterrados o abandonados en el interior de la cueva, quizás como parte de un ritual sencillo, o tal vez porque el frío del invierno los sorprendió en aquel refugio. En ese momento nadie imaginaba que uno de ellos guardaba la clave para reescribir parte de la historia europea. Los arqueólogos comenzaron con las tareas más meticulosas: el registro, el dibujo, la fotografía, la extracción de muestras de hueso y sedimento. Cada fragmento era embalado con cuidado y trasladado al laboratorio de genética del CSX, y luego a los laboratorios de la Universidad de Copenhague, donde un equipo especializado en ADN antiguo, liderado por Eske Willerslev, se encargaría de lo imposible: extraer un genoma humano completo de un individuo de hace 7 milenios. Trabajar con ADN antiguo es, en cierto modo, una batalla contra el tiempo. Las cadenas genéticas se fragmentan, las bacterias las devoran y la humedad las corroe. Pero en la Braña, la naturaleza había actuado como una cápsula de tiempo. Al perforar el hueso petroso, una de las partes más densas del cráneo, los científicos hallaron algo asombroso: material genético perfectamente preservado. Cuando las primeras secuencias comenzaron a aparecer en las pantallas, la emoción se transformó en desconcierto. Los marcadores genéticos no coincidían con lo que se esperaba para un europeo prehistórico. Las variantes del gen SLC24A5 y SLC45A2, que en la mayoría de los europeos modernos están asociadas a la piel clara, no estaban presentes. En cambio, sí lo estaban los genes responsables del color azul de los ojos, una combinación que nunca antes se había visto en humanos antiguos. Era como mirar a un rostro del pasado que no encajaba en ninguna categoría conocida. Un hombre de piel oscura y ojos azules, cazador de ciervos, que había recorrido los bosques del norte de la península ibérica cuando el clima comenzaba a templarse tras la última glaciación. La noticia del descubrimiento se difundió en 2014, publicada en la revista Nature, y la comunidad científica quedó perpleja. Aquel genoma no solo era el más antiguo recuperado hasta entonces en la península, sino también una prueba directa de que los europeos del Mesolítico no eran los prototipos de los europeos actuales. Las adaptaciones a la piel clara, que permiten sintetizar vitamina D en zonas de menor radiación solar, aún no se habían generalizado. Europa había sido un continente diverso, con una gama de colores y rasgos que la historia había simplificado hasta volverla irreconocible. Lo que los arqueólogos tenían entre manos no era solo un cuerpo, sino un testimonio biológico de un mundo perdido. En el fondo de aquella cueva, donde la humedad resonaba como un suspiro constante, los investigadores entendieron algo más profundo: que el pasado no se limita a los objetos ni a las fechas, sino que vive en las moléculas que nos habitan. La Braña I no era solo un fósil, sino una voz. Una voz que hablaba desde la oscuridad para decirnos que los orígenes europeos fueron mucho más complejos, mestizos y sorprendentes de lo que las narraciones tradicionales habían querido aceptar. Para entender quién fue la Braña I, hay que mirar más allá del laboratorio y adentrarse en el paisaje que habitó. Hace 7000 años, el norte de la península ibérica era un mosaico de bosques densos, lagos y valles cubiertos de niebla. Los glaciares, que durante milenios habían dominado el horizonte, se retiraban poco a poco hacia el norte, dejando tras de sí un territorio fértil, rebosante de vida. En ese escenario húmedo y salvaje, grupos pequeños de cazadores-recolectores se movían siguiendo los ciclos de las estaciones, persiguiendo ciervos, jabalíes y cabras montesas, recolectando bayas, raíces y miel silvestre. Eran los últimos herederos de un modo de vida que pronto desaparecería. Su mundo se regía por los ritmos de la naturaleza. No había aldeas permanentes ni campos cultivados, sino campamentos temporales, levantados junto a ríos o abrigos rocosos. Las herramientas de piedra finamente talladas eran su tecnología más avanzada. Los arqueólogos hallaron en los alrededores de la Braña pequeñas hojas de sílex, raspadores, microlitos, los restos de una economía basada en la precisión y la observación. Cada corte, cada fragmento de piedra, era el resultado de generaciones de conocimiento transmitido por la experiencia, no por la escritura. Los cuerpos de aquellos hombres y mujeres eran fuertes, adaptados a caminar largas distancias, a soportar el frío y el hambre. Su dieta, analizada a través de restos isotópicos en los huesos, muestra un consumo elevado de proteínas animales, especialmente de caza terrestre. Vivían de lo que el bosque les ofrecía, y en su relación con el entorno se percibe una sabiduría silenciosa, una comprensión profunda del territorio.
La Braña 1, al igual que sus contemporáneos, formaba parte de una humanidad todavía libre del peso de la agricultura, pero también vulnerable a sus límites. Los inviernos podían ser mortales y los accidentes irreversibles. No hay señales claras de violencia en sus huesos, ni de heridas fatales. Es posible que la muerte le sorprendiera sin dramatismo en una estación difícil, atrapado por el frío o la enfermedad. Lo que resulta más fascinante es imaginar el contexto social al que pertenecía. Los cazadores del Mesolítico vivían en grupos de entre 20 y 40 personas, probablemente unidos por lazos de parentesco. Las decisiones se tomaban en común, las tareas se repartían por edad y habilidad, y la supervivencia dependía del equilibrio entre cooperación y movilidad. A diferencia de las sociedades agrícolas posteriores, no existían jerarquías rígidas ni acumulación de bienes. La vida era inmediata, y la memoria colectiva el único archivo. En esos grupos el fuego era el centro, no solo para calentarse o cocinar, sino como punto de reunión de historias y de símbolos. Frente a las llamas, el grupo compartía la memoria del clan, los relatos de caza, las advertencias sobre los espíritus del bosque. Tal vez allí, bajo la tenue luz de la hoguera, la Braña 1 escuchó las voces de sus ancestros mientras el humo se enroscaba en la oscuridad de la cueva. Hoy sabemos que aquellos grupos tenían una capacidad cognitiva idéntica a la nuestra. Hablaban, planificaban, soñaban, pero su visión del mundo era distinta, moldeada por la inmediatez y la interdependencia. No existían los conceptos de progreso o propiedad, sino una percepción cíclica del tiempo, donde la vida y la muerte formaban parte del mismo tejido. Este contexto humano es esencial para comprender el hallazgo de su ADN, porque lo que la genética reveló no fue solo una combinación de genes exóticos, sino la persistencia de una cultura que estaba a punto de desaparecer. En los siglos siguientes, oleadas de agricultores procedentes del Oriente Próximo llegarían a Europa, trayendo consigo una revolución, la domesticación, los cultivos, los poblados, y con ellos una nueva forma de humanidad. Cuando esa transformación comenzó, los descendientes de la Braña fueron absorbidos, mezclados o desplazados. Su genética se diluyó en el torrente de nuevas poblaciones. Pero en aquel breve lapso de tiempo, entre el fin de los hielos y el inicio de los campos, existió un mundo intermedio, el de los últimos cazadores ibéricos guardianes de una Europa salvaje que pronto sería solo un recuerdo. Y en esa frontera entre la naturaleza y la historia, un cuerpo sellado por la piedra se convirtió en el último testigo de una era que no dejó monumentos, pero sí un mensaje. Antes de que la civilización levantara templos y ciudades, hubo una humanidad que aprendió a escuchar el bosque. Cuando el genoma de la Braña 1 fue finalmente descifrado, los resultados llegaron a los laboratorios como una ráfaga de aire helado. Durante meses, los científicos revisaron, repitieron y validaron cada secuencia, convencidos de que debía haber un error. Pero no lo había. Los datos eran consistentes, replicables, sólidos. El ADN, extraído de aquel cazador del norte de España, mostraba un linaje que no encajaba en ningún modelo anterior. Su material genético revelaba una herencia compartida con los antiguos cazadores del norte de Europa, pero también con poblaciones que habían habitado el suroeste del continente desde hacía miles de años. Era, en cierto modo, una rama perdida del árbol humano. Su presencia en la península ibérica demostraba que, tras el retroceso de los hielos, grupos humanos habían sobrevivido allí de manera aislada, preservando características genéticas únicas. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue su ADN mitocondrial, que pertenecía al haplogrupo U5OB-C, una de las líneas maternas más antiguas de Europa, vinculada a las primeras poblaciones de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior. Este detalle situaba a la Braña en una continuidad evolutiva que retrocedía decenas de miles de años, conectándolo con los habitantes del continente antes incluso del auge de las glaciaciones. Era una huella directa de los primeros europeos modernos, anterior a la llegada de los agricultores neolíticos. Pero el hallazgo que realmente desató el debate fue la combinación genética de piel oscura y ojos azules. Hasta entonces se asumía que la piel clara había evolucionado en Europa para mejorar la síntesis de vitamina D en zonas de menor luz solar, y que ese cambio había ocurrido poco después del final de la última glaciación. La Braña 1, sin embargo, desmontaba esa idea. Su piel era oscura, su cabello negro y sin embargo poseía el alelo responsable del color azul de los ojos. Una mutación rara que, paradójicamente, había surgido antes que la despigmentación de la piel. Esto significaba que los europeos prehistóricos pudieron haber tenido una enorme diversidad de apariencias, muy distinta a la imagen idealizada que se había transmitido durante siglos.
El rostro de la Braña, reconstruido digitalmente a partir de su cráneo y su ADN, sorprendió al mundo. Un hombre moreno, de mirada azul intensa, con rasgos fuertes y piel oscura. No era el europeo blanco de los mitos fundacionales, sino un recordatorio de que la historia de la humanidad es una historia de mezclas, no de purezas. La genética, una vez más, desmentía las ficciones culturales. Los investigadores comprendieron entonces que la despigmentación de la piel fue un fenómeno reciente, vinculado a la expansión agrícola y a las nuevas dietas basadas en cereales pobres en vitamina D. Los cazadores, cuya alimentación incluía carne y pescado, no necesitaban esa adaptación. Su piel oscura era suficiente para sobrevivir incluso bajo los cielos grises del norte. Cada gen contaba una parte del relato. El OCA2, responsable del color de ojos, mostraba una mutación temprana que aún hoy es común en Europa. Los genes del sistema inmunitario, por el contrario, eran primitivos, carentes de las adaptaciones que más tarde se extenderían con el contacto entre poblaciones. La Braña 1 vivía en un mundo donde las enfermedades infecciosas eran menos frecuentes, pero donde la supervivencia dependía de la resistencia física y la cooperación. Su genoma reflejaba esa forma de vida. Y sin embargo, más allá de los datos, lo que más perturbó a los científicos fue el simbolismo del hallazgo, porque en ese cuerpo antiguo se desmoronaban las narrativas simples, la idea de una Europa homogénea, la falsa asociación entre geografía y color, incluso los mitos sobre una supuesta raza europea. Lo que surgía en su lugar era una historia más incierta, pero más hermosa, la de un continente formado por migraciones, adaptaciones y encuentros. En la penumbra del laboratorio, mientras las pantallas mostraban secuencias interminables de letras A, T, G, C, los investigadores sabían que estaban asistiendo a una pequeña revolución. Por primera vez, el ADN daba voz a los muertos, y lo que decían contradecía siglos de certezas. La Braña 1 había vivido en un rincón montañoso de España, pero su mensaje resonaba en toda Europa. Los orígenes humanos no son una línea de sangre, sino una sinfonía de mezclas que nunca se detuvo. Tras el asombro inicial, la ciencia comenzó a preguntarse qué lugar ocupaba la Braña 1 en el complejo mosaico de los orígenes europeos. Para responderlo, los genetistas compararon su ADN con el de otros restos humanos antiguos encontrados en el continente. Los cazadores de Pelosbors en Luxemburgo, el individuo de Tesmotalas en Suecia o el misterioso Cheddarman hallado en Inglaterra. El resultado fue revelador. Todos compartían un mismo linaje, una base genética que los investigadores denominaron los cazadores-recolectores del oeste, Western Hunter-Gatherers. Eran los descendientes directos de los primeros Homo sapiens que habían entrado en Europa hace más de 40.000 años y habían resistido las glaciaciones, refugiados en regiones más templadas del sur, como la península ibérica. La Braña representaba uno de esos refugios, un enclave donde esa genética primitiva había sobrevivido casi intacta. Con la llegada del Neolítico, esa línea comenzó a desvanecerse. Desde Oriente Próximo, nuevos grupos humanos, portadores de la agricultura, la cerámica y el ganado, comenzaron a avanzar lentamente hacia el oeste. Traían consigo una genética distinta, adaptada a dietas vegetales, a sociedades más densas, a una forma de vida sedentaria. Cuando estos agricultores alcanzaron la península ibérica, hace unos 7.500 años, se encontraron con los descendientes de la Braña. No fue un choque violento, sino una lenta absorción. La arqueología muestra cómo, durante siglos, cazadores y agricultores convivieron, intercambiando herramientas, conocimientos y finalmente sangre. Pero esa fusión cambió para siempre la composición genética de Europa. Los cazadores mesolíticos fueron desapareciendo, diluidos en la nueva población. Su herencia, sin embargo, no se extinguió. Persiste en pequeñas proporciones dentro del genoma de los europeos actuales, como un eco lejano de aquellos primeros habitantes. El ADN de la Braña permitió medir por primera vez esa huella. Los análisis comparativos revelaron que los europeos modernos conservan entre un 10% y un 20% de ascendencia proveniente de esos antiguos cazadores. Es decir, una parte de lo que somos, incluso ahora, proviene de ese hombre oscuro de ojos azules que cazaba ciervos entre los hayedos del norte de España. A partir de estos datos, la genética empezó a dibujar un mapa del pasado más intrincado que nunca. Europa no había sido colonizada una sola vez, sino varias, en oleadas sucesivas que se superponían. Primero, los cazadores paleolíticos, luego los agricultores del Neolítico. Más tarde, los pastores de las estepas euroasiáticas que trajeron los lenguajes indoeuropeos. Cada capa añadía una nueva pieza al ADN continental.
En ese entramado, la Braña 1 se convirtió en una referencia, un punto de anclaje para reconstruir cómo fue la Europa anterior a la agricultura. Pero más allá de los datos, su hallazgo tuvo un impacto filosófico profundo. Hasta ese momento, los orígenes europeos se habían imaginado como una evolución local y lineal. De los hombres de Cro-Magnon a los europeos modernos, una continuidad sin rupturas. La genética desmontó esa narrativa mostrando que la identidad europea, como toda identidad humana, era el resultado de innumerables migraciones, mezclas y desapariciones. En cierto modo, la Braña 1 no era un antepasado directo, sino un primo lejano, un eslabón que no llegó al futuro, pero que permitió entenderlo. Lo más paradójico era que su linaje, en apariencia extinto, aún resonaba en nuestra biología. Algunos de sus genes relacionados con la inmunidad, la adaptación al frío y el metabolismo de grasas se conservan en distintas poblaciones actuales. Somos, de alguna forma, sus herederos invisibles. En 2014, cuando las reconstrucciones faciales comenzaron a circular en los medios, muchos sintieron una incomodidad difícil de describir. Aquel rostro no se parecía al europeo estereotípico de los manuales escolares, ni al imaginario de las pinturas románticas. Era un rostro mestizo, ambiguo, profundamente humano. Y sobre todo, real. Frente a él, se desmoronaban las ficciones del pasado y surgía una verdad más compleja. Europa no fue una cuna aislada, sino una encrucijada. La Braña 1, enterrado en silencio bajo una cueva de león, había revelado lo que los mitos no pudieron aceptar, que el ADN guarda la memoria de todos los caminos que cruzaron nuestras especies, incluso de aquellos que creíamos olvidados. Para comprender la magnitud del hallazgo de la Braña 1, es necesario viajar aún más atrás, hasta el último máximo glacial, unos 20.000 años antes de su nacimiento. Europa era entonces un continente fracturado por el hielo. Gigantescas masas glaciares cubrían buena parte del norte, empujando la vida hacia el sur. En ese tiempo de penumbra y frío, la península ibérica se convirtió en uno de los grandes refugios humanos de Europa, junto con el sur de Francia, Italia y los Balcanes. Allí, entre montañas y valles más templados, grupos de Homo sapiens resistieron el avance del hielo, manteniendo vivas las tradiciones culturales y genéticas que se perderían en el resto del continente. Cuando el clima comenzó a templarse, esas poblaciones fueron las primeras en expandirse nuevamente hacia el norte, repoblando Europa. Este fenómeno es conocido como el refugio glacial ibérico, y durante mucho tiempo fue una teoría sostenida por la arqueología, pero sin pruebas genéticas sólidas, hasta que apareció la Braña. Su ADN demostró por primera vez que esas comunidades del norte de España eran descendientes directos de los cazadores que habían sobrevivido en los refugios del Paleolítico, portadores de un linaje ancestral que había persistido miles de años aislado del resto del continente. En su genoma se podía leer la historia de un pueblo que se adaptó a los bosques templados, a la caza silenciosa y al ritmo del deshielo. En aquel contexto, la Braña 1 era un superviviente de una Europa que aún se recomponía del hielo. Su mundo estaba poblado por ciervos, osos, lobos y uros, un entorno en el que cada día era una negociación entre el hambre y la astucia. El fuego era la frontera entre la vida y la muerte, la herramienta más poderosa que poseía su gente. Bajo la luz de las llamas se forjaban las puntas de sílex, se ahumaba la carne y se sellaban las alianzas. Los hallazgos de la Braña confirmaron que los grupos humanos que habitaban esa región no eran estáticos. Se movían siguiendo los animales, los ríos, las estaciones. Sus cuevas servían como refugios temporales, no como hogares permanentes. Sin embargo, dentro de esas cavernas, la presencia humana dejaba huellas emocionales. Fragmentos de carbón, restos de pintura, huesos quemados, trozos de pigmento o conchas perforadas, posibles adornos, hablan de una vida que no solo sobrevivía, sino que también buscaba sentido. No hay evidencia directa de arte rupestre en la Braña, pero el contexto cultural de su época sugiere que estos cazadores mantenían una cosmovisión animista, una relación simbólica con los animales que cazaban y con la tierra que los alimentaba. La muerte no era el final, sino parte de un ciclo natural en el que el cuerpo regresaba al suelo, a veces depositado en cuevas que servían como portales entre el mundo visible y el de los espíritus. El hecho de que los dos individuos de la Braña fueran hallados juntos, aparentemente en una disposición ordenada, sugiere que sus compañeros realizaron algún tipo de acción ritual o al menos consciente. No fueron abandonados al azar. Esa intención, mínima pero reveladora, indica la existencia de una forma primitiva de pensamiento simbólico, un respeto por el cuerpo y por el tránsito hacia lo desconocido. En ellos no solo se preservó ADN, sino una huella intangible,
la evidencia de que esos humanos, aunque separados de nosotros por 7 milenios, compartían una sensibilidad parecida a la nuestra. Cuando los científicos analizaron los sedimentos de la cueva, hallaron restos de pólenes antiguos que revelaban el entorno vegetal del momento. Abedules, avellanos, robles jóvenes. Era el comienzo del Holoceno, la era del deshielo. El paisaje se transformaba lentamente y con él la vida humana. Vida. Los descendientes de la Braña serían testigos del nacimiento de los primeros cultivos en el sur, del intercambio con los agricultores que avanzaban desde el Mediterráneo. Pero él no llegaría a ver esa transformación. Su cuerpo, sellado por la piedra y el silencio, quedó atrapado en el punto exacto donde termina la prehistoria salvaje y comienza la historia humana. Su genética es en realidad una frontera, una cápsula que guarda la esencia de un tiempo en el que el hombre aún dependía del bosque y no de los campos. Un eco de los refugios del hielo, de la sangre que resistió el invierno más largo. La Braña I vivió en un tiempo en que los dioses todavía no tenían rostro, ni templos, ni nombres grabados en piedra. Pero su mundo no carecía de lo sagrado. Los cazadores del Mesolítico percibían el entorno como una entidad viva. Los árboles respiraban, las rocas escuchaban, los animales eran portadores de espíritus antiguos. No hay escritura que lo confirme, pero los indicios arqueológicos, amuletos de hueso, collares de conchas, pigmentos rojos junto a esqueletos, revelan que aquellos hombres y mujeres veían una continuidad entre la vida, la muerte y el entorno. No existía una separación entre lo humano y lo natural. Todo formaba parte de un mismo tejido invisible. En la cueva de la Braña, los cuerpos descansaban en una posición serena, sin señales de violencia, como si hubiesen sido colocados con intención. Quizá los cubrieron con pieles o depositaron junto a ellos ofrendas que el tiempo borró. Esas prácticas, mínimas pero profundas, eran una forma de hablar con el misterio. La arqueología las interpreta como los primeros destellos de una religiosidad arcaica, nacida del asombro ante la vida y la muerte. En un entorno donde la supervivencia pendía de un hilo, cada amanecer era un milagro, cada cacería una ceremonia. En la península ibérica, el Mesolítico fue una época de transformación cultural. Las antiguas tradiciones paleolíticas, el arte de Altamira, las figuras animales de Tito Bustillo ya pertenecían al pasado, pero su eco persistía. Los cazadores del norte no pintaban grandes frescos, pero seguían manteniendo una relación simbólica con el paisaje. Las cuevas continuaban siendo espacios liminales, puertas entre mundos. Allí se refugiaban del frío, pero también tal vez se comunicaban con lo invisible. Es posible imaginar a aquellos hombres y mujeres encendiendo hogueras, observando cómo las sombras danzaban sobre las paredes húmedas, proyectando figuras de animales, de compañeros ausentes, de espíritus del bosque. El fuego en su parpadeo era el primer narrador de historias. Aunque la genética nos muestra quiénes fueron biológicamente, son estos rastros culturales los que nos permiten entender su mente. No eran bestias primitivas, sino humanos con pensamiento abstracto, con una vida interior compleja. Su ciencia era la observación, su religión, la supervivencia y su arte, el silencio del bosque. Las montañas leonesas donde vivieron eran un territorio cargado de simbolismo. Las cimas, los ríos y las cuevas formaban un mapa espiritual. En los abrigos rocosos cercanos, los arqueólogos han hallado objetos decorados y fragmentos de ocre rojo, el pigmento más antiguo usado por el ser humano. El ocre, el color de la sangre y del fuego, era empleado para pintar, para curar y para acompañar a los muertos. Es posible que también estuviera presente en la Braña, perdido ya en los milenios. En cada partícula de ese pigmento hay un gesto de humanidad, la voluntad de dejar una marca, de trascender la materia. A través de esos rastros comprendemos que los cazadores del Mesolítico poseían una conciencia simbólica tan sofisticada como la nuestra. No necesitaban templos para sentir lo divino. Bastaba con escuchar el viento en los árboles o el rugido de un ciervo al amanecer. Cuando el ADN de la Braña fue secuenciado, muchos científicos reconocieron en su rostro reconstruido algo más que biología, una chispa de familiaridad. Aquellos ojos azules que miraban desde el pasado no pertenecían a un extraño, sino a alguien que aún vive en nuestra memoria genética. Lo que separa su tiempo del nuestro no es una distancia evolutiva, sino una distancia cultural. Él y su gente ya pensaban, sentían y soñaban como nosotros, aunque su mundo fuera más hostil y más puro. Y así, la historia de la Braña no es solo un relato sobre genética o migraciones. Es también una historia sobre el despertar espiritual de la humanidad, cuando los primeros hombres miraban el cielo sin comprenderlo, pero con la certeza de que allí arriba, entre las nubes, habitaba algo más grande que ellos.
En ese silencio lleno de significado, comenzó la larga conversación entre el hombre y lo invisible, una conversación que aún no ha terminado. Parte 8. El eco de una mujer que nunca murió. Durante siglos, la historia de Europa se narró como una línea recta, de los cazadores nómadas a los agricultores, de las tribus primitivas a las civilizaciones, de la oscuridad a la razón. Pero el ADN antiguo de una mujer hallada en La Braña, España, quebró esa ilusión. Cuando su genoma fue descifrado, no solo cambió lo que sabíamos sobre cómo se veían los europeos antiguos, cambió la historia misma de quiénes somos. Aquella mujer, o sus descendientes cercanos, vivió en una época de transición, cuando el hielo se retiraba y el bosque se expandía. Sus genes hablaban de un linaje anterior al mestizaje con los agricultores del Oriente Próximo. Era el eco de una Europa más antigua, más salvaje, una Europa olvidada. Su piel era oscura, sus ojos azules, su cabello negro. En ella, la ciencia descubrió una combinación que parecía imposible, y sin embargo, allí estaba, grabada en su ADN como un poema molecular que sobrevivió 7000 inviernos. La secuencia genética reveló que su pueblo no tenía relación directa con los europeos modernos del sur, ni con los nórdicos, ni siquiera con los primeros agricultores que trajeron el trigo y la cerámica. Eran otro linaje, una rama solitaria del árbol humano, extinguida por la expansión de nuevas culturas. Pero la extinción no es olvido. Su sangre, sus rituales, su manera de mirar el mundo quedaron diluidos en las generaciones posteriores. En cada célula de quienes habitamos hoy la península ibérica persiste una huella invisible de esas gentes. Su ADN se mezcla con el nuestro, no como una reliquia muerta, sino como una corriente silenciosa que fluye bajo la historia. La Braña nos recuerda que Europa no nació de un solo pueblo, sino de un entrelazado de migraciones, mezclas y olvidos, que el rostro europeo moderno, tan idealizado por siglos, es apenas el resultado de infinitas combinaciones, que hubo un tiempo en que lo europeo significaba piel oscura, ojos de hielo y una vida al borde del fuego. La arqueología y la genética han devuelto la voz a quienes no tuvieron escritura. Gracias a ellas, la mujer de La Braña vuelve a caminar entre nosotros, ya no como un fósil, sino como un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué parte de lo que creemos ser no es más que una herencia de milenios. Si hoy pudiéramos encontrarnos con ella, tal vez nos miraría con curiosidad pero sin sorpresa, porque en el fondo seguimos siendo los mismos. Seguimos buscando calor, protección, sentido. Seguimos mirando las estrellas preguntándonos de dónde venimos. Y quizás, si guardáramos silencio, escucharíamos lo mismo que ella oyó aquella noche helada en la cueva: el crujir del fuego, el susurro del viento y el eco de una humanidad que aún no sabía que estaba haciendo historia. Así cierra la historia del ADN que destruyó el mito del origen único de Europa, pero también abre otra, la del reencuentro con nuestros verdaderos ancestros, no los de los libros ni los de los imperios, sino los que caminaron descalzos por los bosques húmedos de León, los que miraron el mundo con ojos azules bajo una piel oscura, los que encendieron la primera chispa de lo que algún día llamaríamos civilización. La mujer de La Braña no murió del todo. Vive en nosotros, en nuestra genética, en nuestro asombro, en la necesidad de comprendernos. Y si esta historia te ha hecho mirar el pasado con otros ojos, recuerda que hay muchas más esperando bajo la tierra, listas para hablar cuando estemos dispuestos a escuchar. Porque conocer nuestro origen no es solo una curiosidad científica, es una forma de volver a casa. Suscríbete, no para seguir un canal, sino para continuar este viaje hacia lo que fuimos y hacia lo que aún somos.